Hoy vamos a empezar la última catequesis del tema específico de los ángeles, que podemos aplicarla a todos os ministerios que nosotros podemos tener en la iglesia, o entonces podemos aplicar y adaptar a nuestros trabajos que tenemos en el seno de la familia, o no importa, todas las tareas que tengamos en nuestra vida. Y esta catequesis se llama la ayuda que puede el ángel de la guarda proporcionar a un catequista. Vamos a empezar con la lectura del Evangelio de San Mateo 28. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan de todos los pueblos, sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Por tanto, antes de ascender al cielo, Jesús, en la plenitud de su poder, como él mismo ha dicho, dio un mandato a su iglesia en la persona de sus apóstoles: vayan y hagan de todos los pueblos, sean mis discípulos. Podemos decir que la iglesia de Jesucristo está llamada a enseñar a cumplir todo o que Jesús nos mandou. Y durante toda su vida en la tierra, el Señor Jesús se volvió siempre hacia el Padre, hasta el punto de que él mismo declaró: no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino de mi Padre, la voluntad del que me envió. Y también en la última, su discurso después de la última cena, él ha dicho: la palabra que oís no es mía, es del Padre que me envió. Entonces, vemos en esta última palabra de Jesús, muestra claramente que todo que Jesús nos regaló a través de su palabra, él transmitió todo o que ouviu él mismo de la boca del Padre. Por tanto, la iglesia, todo o que transmite a través de los siglos, recibió del Padre a través de su Hijo Jesucristo, y por tanto la iglesia tiene el deber santo, que es muy importante, el deber santo de transmitir con fidelidad. Todos los pueblos, de todos los tiempos, todos tienen el derecho de aprender la verdad, no de oír un evangelio a manera de cualquier uno, no. Tienen el derecho de recibir la verdad, como
Jesús fue fiel a su Padre, también la iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo exactamente como Él nos ha dado. Y claro que podemos decir que hoy la vida es un poco complicada, hoy la vida no es fácil y hoy en la iglesia hay una gran transformación. Entonces podemos decir que en la vida de hoy, con las necesidades del pueblo de Dios, vemos que los sacerdotes en las parroquias no pueden hacer todo el trabajo. Por tanto, a pesar que es verdad, el sacerdote es el responsable de conducir las ovejas de Jesucristo. Es verdad, tenemos que ser, en verdad, pastores buenos como el pueblo necesita. Y si los tiempos son complicados, son difíciles, más el pastor tiene que duplicar su esfuerzo para dar el alimento que el pueblo de Dios necesita. Entonces vemos cuando el Señor envió 72 discípulos 2 a 2, os envió para preparar el camino para la llegada de Jesús. Por esta razón, ellos fueron delante de Jesús. Y cuando regresaron llenos de alegría, maravillados con todo que el nombre de Jesús ha hecho a través de ellos. Pero Jesús ha dicho, no tengáis alegría, porque los demonios obedecen a sus palabras, pero vuestra alegría deberá ser que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Y por qué? Porque ellos participan del ministerio de la palabra de Jesucristo. Entonces, nós podemos dizer que entre os ministros da palavra, como são os lectores, os catequistas também tienen la misión de transmitir la palabra del Señor, de la vida de Jesucristo. Y por eso es muy importante que esta preparación empiece antes, mediante una sólida formación. Claro que vemos que para la formación de un catequista muchas veces tienen libros, guía del catequista, pero lo más importante no es una preparación intelectual. Lo más importante es una preparación del alma, del corazón, a través de la oración. Por ejemplo, un catequista que isto é solamente uma suposição, um exemplo. Supongamos que um catequista tem sua aula com os niños ou com os jóvenes, não importa, domingo. Então, a partir de lunes, a catequista
todos os dias deve rezar por aqueles que vão ouvir a palavra, para que o Espírito Santo abra seus corações à palavra que vai ser dada. E para o catequista mesmo é necessário que o Senhor lhe conceda a graça que sua palavra seja clara, compreendida, acolhida e que mais tarde dê muitos frutos. Portanto, São Pablo VI, em sua encíclica Evangelho para os Homens de Hoje, afirma que a catequesis, a evangelização, deve ser dada, em primeiro lugar, deve ser anunciada com o testemunho de vida. Portanto, é importante, se eu quero que minha palavra, a semilha, dê frutos, em primeiro lugar, ela tem que dar frutos em mim. Como eu posso ensinar uma coisa que eu mesmo não vivo? Portanto, vemos que uma aula de catequesis pode durar 1 hora e meia, 2 horas, comparado com tudo que os ninhos têm durante uma semana, é muito pouco. É muito pouco. Portanto, a coisa mais importante é toda a oração que hacemos durante a semana por os ninhos, para que a palavra dê fruto. Então, o catequista muitas vezes não pensa, pero é verdade que os niños têm os ojos em él. Por vezes, como a catequista está na missa, como ela responde à missa, como ela vai receber Jesus, ou se não vai. Tudo são detalhes que entram por la mirada de los niños y va directo al corazón. Yo me recuerdo, hay una pregación que un sacerdote me ha dicho que fue encontrarse con un anciano para oferecer los últimos sacramentos, porque ya estaba en última fase de su vida. Entonces, el anciano ha dicho: Padre, toda mi vida yo pasé fuera de la iglesia, toda mi vida. Pero siempre me recuerdo que mi catequista, mi primera catequista, nos aconsejaba siempre rezar 3 veces Deus te salve María, por la mañana y por la noche. Yo siempre hice eso, pero lo demás no. Ustedes vean como la única cosa que quedó en el corazón de este anciano fue un consejo de su primera catequista. ¿Y por qué? Porque los niños tienen todavía los corazones muy abiertos al espíritu. Y por veces una pequeña semilla se queda para toda la vida. Y San Juan Pablo II afirma en su encíclica Evangelio Tradenti que la catequesis debe empezar por la familia, debe ser continuada por los maestros,
en la escuela y ser consolidada en la iglesia. Y ustedes tienen conocimiento como yo, que hoy muchas veces en las familias no se regala nada. Las escuelas quitan todo que se puede sembrar y solamente se queda la iglesia. La iglesia sola, sin muchas veces del apoyo de las familias ni de las escuelas. Entonces, la iglesia se siente como Juan Bautista a pregar en el desierto. Pero San Pablo ha dicho a los corintios, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Porque la predicación es una locura. Porque es un medio muy frágil. Y este medio es frágil, ¿por qué? Primero, por los sacerdotes que la transmiten. Porque nosotros mismos podemos, en la predicación, hablar nuestro yo y no hablar el Espíritu Santo. Usted sabe muy bien, puede venir la tentación del sacerdote se anunciar a sí mismo. Y otro, es frágil la predicación porque aquellos que escuchan pueden ser bombardeados con tantas distracciones que la palabra, la semilla, no es bien recibida y fácilmente puede ser olvidada. Por tanto, ustedes pueden ver cómo este medio es tan frágil, pero el Espíritu Santo trabaja a través de la fragilidad humana. Y miren usted, la palabra es de Dios. La iglesia es de Dios. Los hombres, los discípulos, son de Dios. Y los instrumentos de la palabra son de Dios. Entonces, tenemos que dejar que sea Dios a trabajar. Nosotros tenemos la tarea de sembrar. Sembrar el mejor que seamos capaces, pero sembrar. Agora, ver los frutos, el Señor no nos da este mandato. Por tanto, después de hacermos nuestro trabajo, es muy importante de colocarlo, Señor, yo te ofrezco mi trabajo, mi esfuerzo, aquellos que me escuchan, todo es tuyo. Yo hice mi parte, agora és tú que vas cuidar de la semilla. Porque usted puede mirar la agua. La agua, ella es una agua viva que não está parada no mesmo sítio. Ela va. E quando aparecem pedras, ela contorna as pedras e continua seu caminho.
Portanto, mismo que nosotros, a nuestros ojos, nuestro trabajo no es nada. Cuando sentimos que estamos a hacer un trabajo que no tiene utilidad, no, tiene utilidad porque la semilla, la palabra de Dios, siempre, siempre produce un fruto, como el Señor ha dicho por medio del profeta Isaías. Por tanto, podemos estar nosotros podemos estar seguros que la palabra de Dios siempre va a dar su fruto. Dios desea solamente de ver de nuestra parte el esfuerzo que hacemos para anunciar la riqueza de la palabra del Señor. Y la cosecha es el Señor que va a hacer a través de sus ángeles. Por tanto, miren, si nuestro ministerio no es fácil, podemos contar siempre con la ayuda de la gracia del Señor. Y Dios utiliza de una manera muy particular los ángeles de la guardia de las personas que nos escuchan. Cuando miramos, por ejemplo, una persona que hace la lectura de la palabra de Dios en la iglesia, cuando vamos a empezar la lectura, al mirar la gente que está en la iglesia, cada uno de ellos tiene su ángel de la guarda. Cuando se mira los niños, cada uno tiene su ángel de la guarda. Y como en nuestras familias, en nuestras casas, ¿cuántas personas humanas la habitan? ¿Cuántos ángeles de la guarda habitan con nosotros? Y ellos, los ángeles guardianes, hacen parte de nuestra familia. Entonces, es muy importante comprendermos si la predicación, según la palabra de San Pablo, es una locura, pero esta locura está ayudada por la gracia de Dios y por los ángeles de la guarda de toda la gente que escucha nuestras palabras. Entonces, ¿cómo es importante pedir la ayuda de aquellos ángeles? En la casa, ¿cuántas veces estamos en situaciones penosas? Por ejemplo, si hay alguna tentación, hay una tensión entre esposo y esposa. Entonces, aquí los ángeles tienen que trabajar. Cuando, por ejemplo, en el trabajo hay una situación que es necesario un diálogo, llegar a un acuerdo, entonces vemos en esta situación, los ángeles pueden ser una gran ayuda. Do mismo modo, os sacerdotes tienen los ángeles la guarda de sus fieles para ayudarlo, para cuidar, abrir los corazones y al mismo tiempo
tiempo cuidar de la semilla que es lanzada en cada corazón. Por tanto, es muy importante, al mismo tiempo que trabajamos con la gente, no importa calidad, es necesario de trabajar antes con sus ángeles de la guarda. Y cuando yo hablé a usted, la ayuda y la presencia de los ángeles de la guarda en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vimos, por ejemplo, en el caso do diácono Filipe y la conversión do alto funcionario de la reina de Candace, vimos cómo estaba al servicio del Espíritu Santo el ángel y el hombre. Por tanto, en el tiempo de la iglesia, el Espíritu Santo, al mismo tiempo que nos utiliza a nosotros, utiliza también los ángeles. ¿Y por qué? Porque los santos ángeles son también miembros de la iglesia. Otro caso también contribuyó para la conversión del centurión Cornelio en Cesarea. Vemos como el ángel, en nombre de Dios, apareció a Cornelio para enviar emisarios para llamar Pedro. Y como otro ángel apareció a Pedro suplicando bien en nuestra ayuda. Por tanto, ven como en el ministerio de la iglesia, los ángeles están muy activos. Y no solamente en el tiempo de la iglesia apostólica. La iglesia del tiempo de los apóstoles es la misma que la iglesia de hoy. En el comienzo de la lectura de hoy de la catequesis, el Señor nos hizo una promesa: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si el Señor está con nosotros, sus ángeles también. Y también otra catequesis del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vimos como los primeros cristianos de Jerusalén tenían una gran intimidad con sus ángeles. Cuando Pedro fue libertado por el ángel del cárcel y llegó a casa de María, madre de Marcos, y estaba en la puerta, cuando la sirviente dijo: Pedro está afuera, frente a la puerta, aquellos que escucharon a ella dijeron: estás loca. No, él está lá afuera, está lá afuera. Entonces dijeron a ella: si no es Pedro, será su ángel. Su ángel. Por tanto, nosotros não podemos tener duda que ellos están a nuestra disposición. Y es muy importante, yo sé que ya hablé este punto, pero de nuevo tengo que hablar. Es muy importante hoy, que es un tiempo en que la humanidad está muy afastada de Dios, de su palabra, del evangelio, de los mandamientos. Entonces, esto significa que la acción del enemigo está muy avanzada. Por tanto, si el enemigo avanzó mucho, tenemos que frenarlo a través de la acción
de los santos ángeles. Y no se olviden que son nosotros que tenemos que aumentar la acción de los ángeles en el mundo a través de nuestros pedidos, de nuestras súplicas. Cuanto más aumentarmos la acción de los ángeles en la tierra, más el enemigo tiene que trabar su avance. Por ejemplo, en la devoción de las 12 legiones de ángeles, cuando nosotros pedimos al Padre en atención a los méritos de Jesucristo en su pasión, para enviar sus ángeles, entonces ustedes pueden ver, si nosotros aumentamos la acción de los ángeles, de las legiones angélicas en el mundo, el enemigo tiene que se afastar, porque donde están los santos ángeles, los demonios no se pueden quedar. Y el Papa San Pío XII, en su última alocución, en el día 3 de octubre de 1958, foi pocos días antes de su muerte, o Santo Padre Pío XII dijo: debemos asociarnos con los santos ángeles, debemos formar con ellos una familia numerosa y fuerte para los tiempos venideros. 1958, hace 63 años que él dijo esta palabra. Debemos asociarnos con los santos ángeles, debemos formar con ellos una familia numerosa y fuerte para los tiempos venideros. Entonces, ustedes ven, si en aquel tiempo ya el Papa decía esto, en este tiempo que él podría decir. Por tanto, solamente asociarnos con ellos es que podemos tener aquella ayuda en el combate que estamos todos los días haciendo. Todos los días os valores cristianos son atacados. Todos los días nuestra fe. Y ustedes pueden ter seguridad si nosotros sentimos esta lucha, cuanto más los niños y los adolescentes y jóvenes. Por tanto, si nosotros estamos en este combate, los niños también. Hoy un niño o un joven ser cristiano no es fácil. Por eso, como es necesario nosotros pedir ayuda a sus ángeles de la guarda. Por tanto, como dije en el principio, esta charla que se aplica más a los catequistas o los ministros de la palabra puede ser aplicada a todos los ministerios en la iglesia, sea un ministerio litúrgico, sea un ministerio pastoral, sea un ministerio de acción social. En todas las circunstancias podemos siempre pedir ayuda a los ángeles de la guarda de las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar o que dependen de nosotros. Y podemos
estar seguro que nuestro trabajo con los ángeles va a dar un fruto muy grande y muy distinto si somos nosotros os únicos a trabajar sem pedir ayuda a estes nuestros hermanos celestiales. Amén.